Eres digno, Señor, de ser alabado. Eres digno, Padre, de ser glorificado. Eres digno, Padre, de ser enaltecido. Y te damos honra y gloria este día y siempre, Padre, por tu presencia. Porque, oh Padre mío, siempre, Señor, has sido fiel y seguirás siendo fiel a nosotros. Y siempre, oh Padre mío, has extendido tu mano y nos continuarás bendiciendo a través, Señor, del tiempo y del servicio que rendimos a ti. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos este día y siempre. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Siempre les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a terminar con la carta a los Filipenses, así es de que estamos en el capítulo 4 y vamos a retomar el estudio de los versículos 10 hasta el versículo 23. El tema, en todo estoy enseñado, es el tema que vamos a tocar el día de hoy. En todo estoy enseñado. Filipenses 4, de los versículos 10 al 23. La semana pasada aprendimos acerca de regocijaos en el Señor siempre. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada en el libro de Filipenses, de los versículos 1 al 9. Y la palabra regocijaos quiere decir estar alegres, felices y de buen ánimo en toda circunstancia. Eso es lo que quiere decir la palabra regocijaos. Ahora, es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero es muy diferente vivirlo. Muy diferente vivirlo, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos, todo nos va bien y todas las cosas salen como nosotros esperamos que salgan, pues estamos contentos, estamos felices, estamos alegres. Pero el momento que hay un obstáculo, el momento que se nos presenta una prueba, aquella alegría, aquel gozo, aquella ilusión que sentíamos y teníamos en el corazón se opaca. ¿Por qué? Porque hemos sido enfrentados. ¿Por qué? Hemos sido enfrentados por una prueba. Pero es ahí donde el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice regocijaos, no dice en las circunstancias. O sea, no os regocijéis en el hecho de que alguien te dio un regalo, no os regocijéis en el hecho de que te dieron un aumento en tu trabajo, no os regocijéis en el hecho de que te dieron una promoción. O sea, regocíjate en el Señor, en el Señor. O sea, es lo que nos hace a nosotros diferentes. Que cuando viene la prueba no vamos a perder, ¿qué? No vamos a perder la alegría ni la felicidad. ¿Por qué? Porque nuestro gozo y nuestra alegría no está basada en las circunstancias, sino está basada en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, para salvarnos y para darnos la vida eterna. Así es de que la exhortación del apóstol Pablo de los versículos 1 al 9 fue regocijaos en el Señor siempre. Y tocamos 3 puntos la semana pasada. El primer punto que tocamos fue regocijaos en el Señor y estad firmes. Estad firmes. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en el versículo 1 del capítulo 4. Dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. O sea, el apóstol Pablo simple y sencillamente dice, ustedes son mis hermanos, ustedes son tan deseados que yo deseo estar con ustedes y donde ustedes para yo entonces poder ministrarles a ustedes. Porque a ustedes les llenó de gozo el hecho de que yo vine y ministré la palabra de Dios a ustedes. Y fueron ministrados ustedes por la palabra de Dios. Y deseo con todo mi corazón que deseo volverlo a hacer. Ahora les dice a ellos, corona mía. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo llegue a la presencia de Dios y todos estos hermanos en Cristo, los filipenses, de igual forma comparezcan ante la gloria de Dios, no porque eran personas buenas o porque eran personas sensatas o porque tenían
buenas costumbres o buenos modales, sino porque pusieron su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Porque dijeron a Jesús, heme aquí, Señor. Dijeron a Jesús, somos pecadores, hemos fallado, nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón y te invitamos a entrar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les predicó el evangelio y ellos entendieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por ello es que vinieron a la vida eterna. El segundo punto que tocamos la semana pasada fue regocijados porque el Señor está, ¿qué? Está cerca. Si el apóstol Pablo enseñó estas palabras, dio esta esperanza después de que Jesús murió en el año 33 y el apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente por el año 60. Quiere decir que apenas habían pasado 27 años de la muerte de Jesús. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, hey, regocíjense en el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, regresa por nosotros la iglesia. Y cada día que pasa, más nos acercamos a su venida. Si para Él le parecía cerca, ¿se imaginan para nosotros? Para nosotros han pasado aproximadamente cerca de 2000 años desde que todas estas cosas pasaron. Así es de que si para Él las cosas le parecían cerca, para nosotros nos debe de parecer aún mucho más cerca, porque estamos más cerca de la venida de Jesús por su iglesia. El día de hoy estamos nosotros, iglesia, viviendo tiempos bíblicos. Tiempos bíblicos. Si se dan cuenta, en el Medio Oriente, los acontecimientos y todo lo que está pasando en Israel es literalmente, hermanos, para nosotros como una señal de que Jesús, el Hijo de Dios, regresa por nosotros a la iglesia en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier hora. E incluso pudiese ser esta misma tarde. Pudiese ser antes de que yo termine el servicio. Pudiese ser en cuestión de segundos. Pero una de las cosas que detiene al Señor y detiene su regreso es el hecho de que Juan 3:16 nos dice a nosotros que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El infierno no fue hecho para nosotros. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Fue hecho para ellos porque ellos, viendo la gloria de Dios, observando el resplandor de su gloria y entendiendo que Él es el creador de todas las cosas, se rebelaron en contra de Él, conociéndole a Él. O sea, para ellos no hay ¿qué? No hay perdón. De la misma manera que cuando una persona muere, cuando una persona deja este mundo, el momento que muere pasa del ámbito físico al ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual es donde habita Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 4 que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú sales de este cuerpo, dejas este cuerpo, o sea, mueres en esta tierra, tu espíritu que mora en tu cuerpo sale de tu cuerpo y entra en el ámbito espiritual. Ahora ya, como espíritu, puedes mirar a Dios. Puedes mirar los ángeles, puedes mirar a las demás personas que también se nos adelantaron o se fueron delante de nosotros. Porque ahora estás en el mismo mundo en el cual ellos están. Por ello el apóstol Pablo nos dice a nosotros, regocijaos porque el Señor está cerca. O sea, alégrense, estén felices en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga nos va a llevar, nos va a sacar de este mundo, nos va a transformar, va a cambiar nuestros cuerpos, nos va a dar uno glorificado y vamos a ir a la gloria de Dios y vamos a estar en la presencia del Señor. En el versículo 5, ¿qué nos dice? Vuestra gentileza sea ¿qué? Sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, hey, compórtate como un verdadero hijo de Dios. No seas una persona contenciosa. No seas una persona que continuamente está buscando
conflicto con las demás personas. Compórtate de una manera amable, como lo debe de ser y como Jesús lo fue para nosotros. A Jesús, cuando le golpeaba, nos dice la Escritura que Él no maldecía a nadie, sino que encomendaba su causa al Padre, quien juzga justamente. Si alguien te ofende, si alguien te busca conflicto, no le sigas la corriente, simplemente encomienda tu causa al Padre, que es el que juzga justamente. Y el tercer punto que tocamos la semana pasada dice: regocijaos en el Dios de paz. Regocijaos en el Dios de paz, en el Dios de paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alegramos, nos llenamos de felicidad, entendemos que lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo en la paz de Dios. Jesús mismo nos dice a nosotros en el libro de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, la paz que nos ofrece Dios, la paz que nos ofrece el Señor a nosotros, es una paz interna que no nos mueve a nosotros nada en este mundo, ni nos roba el gozo de la salvación por el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, mora en nosotros y está con nosotros. Por ello, en el versículo 8 y 9, ¿qué nos dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ¿quién? Estará con vosotros. Estará con vosotros. Por ello, el tema de hoy, el apóstol Pablo pasa de exhortarnos a nosotros a regocijarnos en el Señor, a decirnos a nosotros que Él personalmente estaba enseñado en todas las cosas, en todo. Hemos escuchado muchas veces la frase que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Para muchos, eso solo aplica a él. ¿A quién? A David. Pero quizá no nos hemos detenido a buscar las razones por las que el mismo Dios da este testimonio acerca de David, acerca de él. Estando todavía David en el anonimato, un siervo del rey Saúl lo califica como el apropiado para librarlo del espíritu inmundo que lo atormentaba. Porque vio en David estas cualidades. Miró en David que sabía tocar instrumentos musicales. Miró en David que era valiente y vigoroso. Miró en David que era un hombre de guerra. Miró en David que era prudente en sus palabras y hermoso, y que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con él. El apóstol Pablo, mucho tiempo después, cuando se dirigía a los presentes en la sinagoga de Antioquía, un día de reposo, fue quien dijo que el Dios de este pueblo de Israel levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía lo que Dios quería. Hacía lo que Dios le pedía a él que hiciese. Para nosotros, iglesia, es importante entender el hecho de que si tú quieres ser considerado un varón o una mujer conforme al corazón de Dios, solamente tienes que hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Todo, absolutamente lo que Dios quiere que hagas. Cuando Dios habló a Ananías en Damasco, le dijo:
¿Acerca de quién? Acerca del apóstol Pablo. Después de que el apóstol Pablo venía de la ciudad de Jerusalén, venía específicamente ¿a dónde? Venía a Damasco a buscar ¿a qué? A buscar a los creyentes, a los del camino, aquellos que se identificaban con Jesús, para llevarlos de regreso nuevamente a Jerusalén, llevarlos delante de los fariseos, delante de los sacerdotes, para que los sacerdotes fuesen los que les dictaban a ellos sentencia y juicio y les mandasen torturar hasta que blasfemasen el nombre de Jesús. Ese era el trabajo del apóstol Pablo, en aquel entonces llamado Saulo de Tarso. Y fíjate lo que nos dice la Escritura acerca de él en Hechos capítulo 9, versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Quién estaba orando? Saulo de Tarso estaba orando. Él ora, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré, dice el Señor. Por ello es que podemos mirar ¿qué? Podemos ver en la vida del apóstol Pablo las cualidades que miramos en la vida de el rey David. ¿Cuáles cualidades miramos en la vida del apóstol Pablo? Bueno, las cualidades que miramos en la vida del apóstol Pablo son las mismas cualidades que miramos en David, cuando nos dice la Escritura que David hacía todo lo que Dios quería, todo lo que Dios quería. El apóstol Pablo, cuando servía al élite de los fariseos, el apóstol Pablo cuando servía a una religión, a un movimiento, él fue un hombre que literalmente se entregó de todo corazón y con una pasión completa. ¿A qué? Se entregó a hacer lo que él creía que era verdad. Y cuando lo hacía con celo, lo hacía con pasión. Seguía y perseguía a la iglesia y todo aquel que estaba fuera de la ley de Moisés lo llevaba para que fuese condenado y fuese, si es posible, e incluso muerto como lo fue Esteban. Pero cuando Jesús lo llama a él, ¿qué es lo que pasa en la vida del apóstol Pablo? Con la misma pasión y entrega que sirvió a lo que él creía que era verdad antes de su conversión, se entrega a Dios, se entrega al servicio del Señor. Es por eso que Pablo nos dice, en el primer punto de esta enseñanza, dice enseñado a vivir en escasez y en abundancia. Enseñado a vivir en escasez y en abundancia. Y lo vamos a mirar de los versículos 9 al 14. En el versículo 10 nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Os faltaba la oportunidad. Qué interesante las palabras del apóstol Pablo hacia el final de su carta a los filipenses. Les dice a ellos: me gozo, no en ustedes, me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. ¿Por qué? Dice, porque Dios es el que pone en nosotros el querer juntamente con el hacer. Es Dios el que
el que comienza en nosotros algo glorioso y maravilloso, que cuando nosotros, hermanos, respondemos al Señor, cosas grandes pasan. Milagros, maravillas y prodigios pasan. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos caso a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Y es ahí lo que nos categoriza a nosotros como hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. La ofrenda de los filipenses causó en Pablo alegría y acción de gracias. Y Pablo dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. ¿Cuánto? Dice, yo cada vez que recibo o que cuando me llega la ofrenda de parte de ustedes y yo voy primeramente corriendo delante de Dios, me tiro en mis rodillas y ahí a Él le doy gracias, a Él por poner en el corazón de ustedes el tener cuidado de mí, siervo del Dios Altísimo. Y eso es para Él, fue para Él ¿qué? Fue para Él algo glorioso. Ahora Pablo conocía la iglesia de Filipo y sabía que era una iglesia que lo acogió como se acoge a un papá o a un ser muy querido del cual nos preocupamos mucho. ¿Te das cuenta? O sea, cuando Pablo llegó a Filipo por primera vez, lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad era buscar una sinagoga. O sea, buscar un lugar donde había una congregación de judíos. Porque una vez que llegaba a esa congregación de judíos, él, a través de lo que el Espíritu Santo le había dado a él y lo que Jesús le había revelado a él, les comenzaba a ministrar a ellos a través de las mismas escrituras del Antiguo Testamento, lo que la palabra de Dios enseña acerca de Jesús y la salvación que podían tener en Jesús, y ellos abrían su corazón y aceptaban a Jesús. Pero vemos en el libro de los Hechos que en Filipo no había sinagoga, porque se requerían 5 varones para poder abrir una sinagoga, 5. Y no habían 5 judíos en Filipo, no habían 5. Mas había una mujer que era judía. Y Pablo sabía que cuando no había una sinagoga, los judíos se iban ¿a dónde? Se iban a orar al río, a la orilla del río. Y en la orilla del río era donde ellos se juntaban. ¿A qué? Se juntaban a leer el Antiguo Testamento, o sea, a leer toda la ley de Moisés y a orar y a levantar himnos y cantos de alabanza al Señor. Y él se fue a la orilla del río y ahí fue donde se encontró con estas mujeres y donde por primera vez les predicó el Evangelio. Después su experiencia que tuvo en la cárcel, su experiencia que tuvo con el carcelero, su experiencia que tuvo en esa ciudad después de que le golpearon, después de que lo tiraron en la cárcel y lo pusieron en el cepo. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que la vida del apóstol Pablo y de Silas impactó la vida de aquellos ciudadanos. Y aquellos ciudadanos entendieron que esos varones eran realmente siervos del Dios Altísimo. Porque a nadie que se le golpea o se le mete en la cárcel injustamente, a medianoche se pone a cantar salmos y himnos espirituales. Sino que ¿qué es lo que hacemos cuando nos acusan injustamente o nos meten en la cárcel injustamente? Estamos molestos, estamos enojados. Y ellos no. Por ello es que el impacto que él tuvo en esta iglesia fue algo glorioso y maravilloso. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 16 nos dice la escritura y dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no os es provechoso. Podemos ver el principio bíblico dado a nosotros, que si se nos presenta la oportunidad de extender nuestra mano para ayudar a alguien, es algo de lo que se agrada a Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía, y por ello es que se gozaba en el hecho de que los filipenses le habían enviado a él una ayuda. Le habían enviado una ayuda. Por ello en el versículo 11 nos dice la Escritura: y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación. Ahora, una cosa, hermanos, de lo que podemos estar seguros: Dios cuida y guarda de todos, de todos. Dios cuida y guarda de aquellos que son sus hijos, que son sus hijos. Por ello, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, Jesús nos dice estas palabras. Dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, está diciendo no que haya pasado necesidad alguna vez, porque el Dios de mis padres me ha dado todo lo que necesito. Todo, absolutamente todo. Le comentaba yo a mi esposa, la primera vez que Dios me dio la bendición y oportunidad de visitar Cuba fue en el año 2015. Y cuando yo llegué a Cuba y visité a Cuba, miré la necesidad, y era una necesidad muy, muy grande. Y una de las oraciones de estos hermanos, de las peticiones de oración que ellos nos presentaron a nosotros, fue el hecho de que oráramos por ellos, para que Dios continuase proveyendo para su sustento. Y le dije: por supuesto que vamos a estar orando por ustedes, para que Dios continúe proveyendo para su sustento. La última vez que fui a Cuba fue en este año, en el año 24, en el mes de enero. Y todavía están ahí, están vivos. No están gordos y robustos, están flacos y demacrados, pero están vivos. ¿Sabes por qué? Por esta promesa. Por esta promesa que Dios nos da a nosotros en el libro de Mateo 6:25. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta Jesús. ¿Por qué? Dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Si a vuestro Padre celestial les alimenta, y hasta el día de hoy te puedo decir que es verdad, no tienen en abundancia mis hermanos en Cuba, pero Dios todos los días, aunque sea un grano de arroz, les da para que coman, todos los días. ¿Por qué? Porque son de mucho más valor que las mismas aves del cielo. Son de mucho más valor que todas las cosas en este mundo, porque son la niña de los ojos de nuestro Dios. Él tiene y cuida de ellos, y guarda y cuida de ellos continuamente. Por ello, hermanos, yo puedo dar testimonio de ello también.
Nosotros éramos 10 de familia en mi casa. Papá y mamá éramos 12. Habían días que no había más que tortilla nada más. Y lo que le podíamos echar a la tortilla era sal. Y comíamos tortilla con sal. Tortilla con sal. Había días que no habían tortillas, pero ¿sabes qué? Nos íbamos al campo, abríamos los nopales por el medio, le sacábamos el corazón y comíamos corazón de nopal. En el tiempo de los nopales tiernos, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos, cortábamos los nopales tiernos, los partíamos y comíamos nopales. O sea, de hambre no nos morimos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos, que miró nuestra necesidad y porque somos de mucho más valor que las mismas aves del campo, nos sostuvo. Y aquí nos tienes. Y aquí estamos ese día para dar testimonio de la gloria de nuestro Dios. De la gloria de nuestro Dios. Y sabes, una de las cosas que yo he aprendido en la vida. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida es lo siguiente. Cuando uno no tiene nada, sino solamente a Dios, aprende a vivir dependiendo de Dios. Y es uno agradecido por todo lo que uno recibe, por todo lo que Dios nos da. Pero cuando vives con todo y no te hace falta nada, Dios nunca está en tus labios y mucho menos en tu mente y mucho menos en tu corazón. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad de nada. Absolutamente de nada. Por ello es que esta nación fue fundada en el Evangelio de Cristo Jesús. Muy próspera en sus primeros años. Pero a medida que comenzó a fortalecerse y se hizo fuerte y hubo abundancia de todo, poco a poco fueron sacando a Dios. Primeramente del gobierno, segundo de las escuelas y eventualmente ahora de las mismas casas lo han echado fuera de los hogares. Porque hay abundancia de todo. Por ello es que cuando el Señor me da a mí la bendición de visitar a Cuba, yo vengo bendecido. Porque la fe de esta iglesia es una fe que me mueve a mí. ¿Por qué? Porque yo veo que su dependencia está en el Señor. Su dependencia está en el Señor. Todos los días abren el refrigerador y lo único que miran es que la luz del bombillo. Porque ahí adentro no hay nada, iglesia. No hay nada. A veces ponen una jarrita con agua y la ponen arriba en el congelador para congelarla y tener un poco de hielo para echarle al agua que se toman. Pero está vacío. Está vacío. He escuchado testimonios de hermanos que dicen, se sientan a la mesa como familia, se agarran de las manos y oran por los alimentos y no hay nada en el plato. Y después de que terminan de orar, alguien toca la puerta. Vecino, aquí traigo unos aguacates. Pues ese día vamos a comer, ¿qué? Aguacates. Pero ¿sabes qué? Cuando se le cree a Dios, Dios provee todas las cosas. En el versículo 12 dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos da 2 puntos claves de su vida que deberíamos de adoptar. Deberíamos de adoptar todos los seguidores de Jesús. Tenemos que saber vivir en las condiciones en las cuales Dios nos haya puesto. Tenemos que saber vivir. Tenemos que saber vivir en abundancia y tenemos que saber vivir en escasez. Tenemos que saber vivir con hambre y tenemos que saber vivir cuando estamos saciados. La primera es saber vivir con casi nada. Con casi nada. Por el apóstol Pablo, la escritura lo describe a él como fariseo de fariseos. Los fariseos era el élite religioso
en la ciudad de Jerusalén eran los más ricos monetariamente de toda la región. Ellos tenían mucha solvencia, tenían mucho dinero. Y el apóstol Pablo sin duda llegó en un punto, vivió un punto de su vida donde él lo único que se dedicaba era a leer y a estudiar y aprender la ley de Moisés. Él no se preocupaba de ir a trabajar porque no le hacía falta. Él no se preocupaba de cocinar porque no le hacía falta, tenía quien le cocinara. Él no se preocupaba porque alguien le lavara la ropa, por lavar la ropa, porque él tenía quien le lavara la ropa. Él no se preocupaba por ninguna cosa, simplemente su trabajo era estudiar, leer y aprender y prepararse para ser el mejor de los mejores de los fariseos, porque tenían abundancia de todo. Pero cuando Jesús lo llama, automáticamente al él dar su vida a Cristo Jesús, pasó a ser un perseguidor a ser perseguido. Perseguido por su fe, perseguido por poner su fe en Jesús. Y ahora al él poner su fe en Cristo Jesús, todos los privilegios que él tenía, el que le lavaran la ropa, el que le cocinaran, el que le tuvieran todo hecho, todos esos privilegios se acabaron. Se acabaron. Ahora él tuvo que aprender ¿a qué? A hacer todas las cosas. Por ello lo dice de esta manera: sé vivir humildemente. O sea, sé vivir de una manera en la cual yo no he tenido nada, ni he poseído nada, absolutamente nada. Y aún en esas condiciones me han humillado, me han golpeado, me han azotado y en ningún momento me he defendido. ¿Por qué? Porque el que defiende mi causa es el Señor. Y también dice sé tener abundancia, haciendo recuento de su vida pasada. Por ello dice que en todo y por todo está enseñado, así como para comer bien, como para tener hambre, así como para tener mucho dinero y no tener absolutamente nada, ni un solo centavo. Fíjate lo que nos dice Hechos 9:3, cuando Pablo es llamado al ministerio. En Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Wow. He ahí donde todo cambió para él. Absolutamente todo. Porque cuando escuchó hablar a Jesús y Jesús le dice a él: ¿por qué me persigues, Saulo? Él bien hubiese podido darle la espalda a Jesús, continuar en su vida y haciendo las cosas que él sabía hacer. Pero él, entendiendo y reconociendo la voz que le hablaba, no era una voz de un hombre, sino divina, espiritual, que es lo que él hace, automáticamente se somete al señorío de Dios, se somete al señorío de Jesús. Y le dice a él: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué sería de ti? ¿Cómo tú reaccionarías? Si Dios en este momento te hablara y te dijere a ti las mismas palabras,
te dijese, tengo una misión especial para tu vida, ¿cómo responderías? Señor, pero tengo que ir a trabajar mañana. Señor, pero yo dejar mi familia, como que eso no tiene lógica. Señor, yo comenzar de nuevo a dejar todo. No. Yo ya tengo casa, Padre, y ya he logrado el sueño americano. Y ya tengo una buena cuenta de banco. Tú me estás llamando a que lo deje todo y me vaya al campo de misiones. No va a ser posible, Señor. ¿Por qué? Porque Pablo lo tenía todo. Pablo lo tenía todo, iglesia lo tenía todo. Tenía nombre, tenía prestigio, tenía dinero, tenía todo lo que todos nosotros deseamos tener. Pero cuando llegó el momento, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, la iglesia primitiva no perdió. La iglesia primitiva lo perdió todo por seguir a Jesús. Todo, iglesia, lo perdió todo. La iglesia primitiva, todo aquel hombre y mujer que dieron su vida a Jesús, todo aquel hombre y mujer que decidieron poner su fe y su esperanza en el Hijo de Dios, lo perdieron todo, perdieron casa, perdieron familia, perdieron todo. ¿Por qué? Porque el momento que tú te convertías del judaísmo al cristianismo, automáticamente tus padres judíos te consideraban muerto para ellos. No existías más para ellos. Quiere decir que lo perdías todo, absolutamente todo. Por ello dice el apóstol Pablo, ¿qué experiencia no he vivido? ¿Cuál de ellas no he vivido? Lo he vivido todo. Lo he vivido todo. Todo lo he vivido. Por eso nos dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y lo dice ¿por qué, hermanos? Porque le atribuye a Jesús. Le atribuye a Jesús. El hecho de que Él haya podido llegar a donde Él está. El hecho de que ahora Él pueda decir a la iglesia de Filipo, yo he aprendido, yo he sido enseñado. He sido enseñado a vivir en todas las diferentes etapas de la vida. Yo bien hubiese podido tener una buena casa, una buena familia. Hubiese podido continuar siendo parte de la élite de los fariseos. Pero no fue eso a lo que Dios me llamó. Me llamó a dejar la casa de mis padres y mi parentela y me envió a predicar el evangelio. ¿Fue fácil? Por supuesto que no fue fácil. Sufrí y he sufrido y estoy sufriendo, claro, porque aún cuando estoy escribiendo esta carta a ustedes, filipenses, estoy en una celda, estoy en prisión. Mi crimen, predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ese es mi crimen, predicar el evangelio. Pero no importa, dice Pablo, porque Jesús es el que me fortalece a mí. Me fortalece. Cuando tengo hambre, Él me sacia. Cuando tengo sed, Él me da agua viva. Cuando me siento triste o deprimido, Él me levanta el ánimo. Cuando hay dificultades en mi vida, Él está ahí conmigo. Siempre está conmigo. Él, ¿quién? Jesús, es el que me fortalece en todo momento y en toda hora. Iglesia, ¿pudiéramos decir lo mismo nosotros? Creo que sí, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ese es un versículo que mucha gente saca de contexto para justificar las pruebas que por sus malas decisiones están viviendo. Lo que ese versículo está diciendo es que se puede vivir en cualquier situación, en abundancia, en necesidad, porque Cristo está con nosotros. Está con nosotros. Ahora, para alcanzar este contentamiento
es necesaria la fuerza de ¿quién? La fuerza de Cristo Jesús. Sin Él no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque la palabra fortalecer en griego es endumao y se traduce sacaron fuerza, hacer fuerte. O sea, cuando ya no tenías fuerzas, el Señor te dio una inyección de fuerza. Y sacaste fuerzas de donde no tenías fuerzas. ¿Por qué? Porque Jesús es el que te está fortaleciendo. Él es el que se está fortaleciendo. Cristo Jesús es, hermanos, para nosotros el que nos hace fuertes a nosotros. Es el que nos fortalece a nosotros. Es el que nos sustenta a nosotros. Es el que nos ayuda a nosotros en cualquiera que sea la situación. En el versículo 14 dice, sin embargo, bien hiciste en qué? En participar conmigo en mis tribulaciones. Dirás tú, ¿de qué manera ellos participaron con él en sus tribulaciones? ¿Por qué? Porque al hablar de su habilidad de estar contento, Pablo no quiso dar la impresión de que los filipenses hicieron algo para aliviarle a él su dolor mientras era apedreado. Él no está diciendo estas cosas para decirles a ellos, hey, ustedes mientras me golpeaban a mí y yo recibía los azotes en mi espalda y sentía el dolor del látigo, sentía el calor del látigo y el dolor que corría desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Ustedes estuvieron ahí conmigo. No, dice el apóstol Pablo, esto dice, sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Participar. La palabra participar quiere decir que fuiste parte de lo que alguien está haciendo. Si hacemos un juego aquí en la iglesia, para que los que estén jugando puedan jugar, tienen que participar. Tienen que ser parte del juego. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes con su ayuda que me enviaron a mí, participaron en el avance del evangelio. Y a través de la obediencia al Señor, yo he recibido muchos azotes, he pasado muchas pruebas, pero ustedes han estado ahí para sostenerme en oración y de una manera monetaria. Qué hermoso, ¿no? Por el hecho de que, por ejemplo, cuando ustedes como iglesia nos envían a nosotros de misiones, ¿ustedes no saben lo que nosotros sufrimos en el campo de las misiones? Lo único que ustedes saben es que nos enviaron, oraron por nosotros, pusieron sus manos sobre nosotros y nos dijeron, los encomendamos al Señor, que el Señor los lleve y los use de una manera gloriosa y maravillosa y los traiga de regreso con bien. Esa es la oración con la cual ustedes nos envían a nosotros en el campo de misión. Pero nosotros los que vamos al campo de misión somos los que podemos dar testimonio de los obstáculos, de las trabas, de los problemas, de las dificultades, de que si pasamos hambre, si tuvimos que comer, si bebimos, si no bebimos. O sea, somos nosotros los que experimentamos eso. Ustedes solamente nos enviaron a nosotros. Pero al enviarnos ustedes, ¿qué están haciendo? Están participando en el envío de nosotros como misioneros a predicar y a llevar el evangelio a otros lugares. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto nos dice enseñado a dar y a recibir, de los versículos 15 al 18. En el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, dice, participó conmigo en razón de dar y recibir.
sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, Pablo les está diciendo a ellos, hey, lo que ustedes han hecho para la obra del Señor, lo que ustedes, el granito de arena que ustedes han puesto para la obra de Dios, es reconocido no solamente con nosotros, sino también con Dios. Es reconocido ante Dios. Al principio de la predicación del Evangelio, Pablo iba predicando y plantando iglesias, y Filipo fue una iglesia muy agradecida por la predicación y plantación de la iglesia en Filipo. La plantación de esta iglesia se encuentra en el libro de Hechos capítulo 16 y subsecuentes. Ya podemos ver en Hechos 16 la plantación de la iglesia de Filipo, y Pablo simplemente les está diciendo a ellos, ninguna otra iglesia participó conmigo en esta razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Solo vosotros. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia que se preocupaba porque el evangelio continuase siendo predicado. Para que continuase siendo predicado. Si nosotros como iglesia, hermanos, no proveemos para los que salen a predicar el evangelio, eventualmente ellos tienen que dejar el trabajo misionero, buscarse un trabajo secular y trabajar ese trabajo secular para poderse sostener. Y el tiempo que les quede lo pueden usar ellos para predicar el evangelio. Pero cuando se trabaja de tiempo completo y se entrega completamente a la obra del Señor, hermanos, el ministerio da un fruto diferente. ¿Por qué? Porque no hay necesidad o preocupación de que yo tengo que ir a trabajar para proveer para mis necesidades. Dice el apóstol Pablo, ustedes me enviaron lo suficiente para que me dedicase a la enseñanza, a la predicación, al hablar acerca de la salvación que la gente podía obtener en Cristo Jesús. Y es por ello que ahora le doy gracias al Señor. Spurgeon escribe estas palabras, dice, probablemente los regalos no lleguen a tanto. Si lo estimamos en la moneda romana. Pero él lo tiene por alta estima y se sienta para escribir una carta dando gracias y abundando en ricas expresiones como estas. O sea, la iglesia de Filipo era una iglesia pobre. Era una iglesia pobre, no tenían recursos. Ellos tenían que hacer un extra esfuerzo para sostener su hogar, sostener su familia, y después de proveer para su familia, poder sacar un poquito de lo que ganaron para entonces enviárselo al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo continuase predicando el evangelio. O sea, era un extra esfuerzo. No era que era una iglesia solvente, una iglesia que tenía abundancia. No, era una iglesia pobre, muy pobre, pero con un gran corazón por las almas perdidas. Porque que fuese sido un penny que lo enviaran al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, por haber recibido aquel penny, él sabía que venía de una iglesia en necesidad, y cuando lo enviaron ellos de todo corazón. De todo corazón. Esa es la clase que Dios quiere, de la manera en la cual Dios quiere que tú y yo ofrendemos. En el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, porque ahora hay una nueva enseñanza, la enseñanza de la prosperidad. Ahora enseñan que si tú das a Dios $100, Dios te va a regresar 300 para atrás.
Que si tú das a Dios tanta cantidad, Dios te va a bendecir con esa cantidad. Dice el apóstol Pablo, no, yo no lo estoy haciendo con ese motivo. Yo simplemente lo estoy haciendo y les estoy dando gracias a ustedes porque lo que ustedes den, si es un penny, ese penny les va a ser contado en el cielo en su cuenta bancaria que ustedes están formando en el cielo. De mí no van a recibir la recompensa, dice Pablo, la van a recibir de Dios. Porque es Dios, ¿qué? Es Dios quien os va a bendecir a vosotros. Por ello es que tenemos que entender, iglesia, que cuando tú das, no tiene que darse cuenta tu mano derecha lo que da la izquierda. Tienes que darlo, no para ser visto, no para que toques trompeta, sino para que tu Padre que está en los cielos sea glorificado y tu Padre que está en los cielos bendiga a la persona que está en necesidad. Para ello lo haces, no para otra cosa. En el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido, dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, dice él, lo que ustedes enviaron es como una ofrenda encendida, una ofrenda a la cual tú agarras, tiras al fuego y en el fuego al quemarse, el olor que despide aquella ofrenda sube a la gloria de Dios. Dios en el cielo percibe el olor, lo recibe y dice, ¡ah, qué rico huele! Algo así como la carne asada allá afuera. Estábamos cocinando ahorita y el Georgie le daba vueltas a la carne para allá y para acá y despedía un olor que yo decía, ¡ay, qué hambre, Señor! Pero me estaba, ¿qué? Provocando el apetito. Así mismo dice. Así dice, yo lo he recibido y tengo abundancia porque aunque sea solamente un centavo, dice, es un centavo que antes no tenía pero que ahora tengo y eso me da a mí abundancia. Y lo he recibido de vuestro siervo, de vuestro hermano Epafrodito, dice. Y cuando lo recibí como olor fragante, sacrificio agradable y acepto a Dios. Pablo describe el regalo de los filipenses en los términos que nos hacen recordar los sacrificios del Antiguo Testamento, tales como en Génesis capítulo 8, versículo 21, Éxodo capítulo 29, versículo 18, Éxodo 29, 25 y Éxodo 29, 41, donde nos habla acerca de los sacrificios que el pueblo ofrecía al Señor. Continuando en el versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice mi Dios. Él no dice Pablo os suplirá a vosotros todas vuestras necesidades. ¿Qué es lo que muchas veces tendemos a hacer nosotros? Cuando nos miramos en una situación difícil, ponemos los ojos en alguien o pensamos en alguien y corremos a esa persona y le pedimos ayuda. Y si esta persona no nos puede ayudar, pues entonces corremos a pedirle ayuda a otra persona. Hasta que finalmente llegamos al último y el último no nos puede ayudar. Es ahí donde entonces nos arrodillamos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame. Y es ahí en ese instante cuando Dios pone en el corazón de una persona que ni siquiera pensaste en ella, llega y te toca la puerta y te dice, hey, enteré que estás pasando por una situación difícil en tu vida y siento ayudarte. Mira, aquí está para lo que te hace falta. Y entonces es ahí donde dices tú, wow, Señor, si yo hubiese acudido a ti primero, si me hubiese acercado a ti primero, no hubiese tenido que pasar tantos tragos amargos o tantos desprecios.
Porque muchas veces las personas son difíciles de entender, de tratar. Especialmente cuando te ven en necesidad. Te miran hacia abajo. Y no solamente te miran hacia abajo, sino que te miran inferior. Y te pisotean, te ofenden. Y te dicen, eso te pasa por ser un malgastado. Eso te pasa por no organizarte. Eso te pasa por no guardar un poquito. Eso te pasa por no hacer una alcancía. Estás en la situación que estás por tu mala administración. Y te vas de ahí peor de cuando llegaste. Ahora no solamente tienes el problema, sino que ahora tienes la regañada también, juntamente con el problema. Hasta que finalmente te rindes al Señor. Y dice el apóstol Pablo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que nos suple a nosotros todas las cosas, pero lo hace a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es la necesidad más grande que todo ser humano tiene, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Pagar la renta? No, iglesia. Ser salvos. La necesidad más grande que todo ser humano tiene es de asegurar su salvación, la vida eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios o vas a pasar la eternidad en el lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer? O sea, la decisión está ¿en quién? Está en nosotros. Nuestro Dios nos suple ¿qué? El evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Nuestro Dios nos suple todas nuestras necesidades, trayendo a nosotros hermanos en Cristo que genuinamente se preocupan por nosotros y nos ayudan a nosotros en cualquiera que sea la situación que estemos pasando nosotros. Por ello en 2 Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, Pablo está describiendo ¿quién? Está describiendo a la iglesia de Filipo. Filipo era una iglesia, dice, la cual abundaba con gozo, pero también vivía en una profunda pobreza. Profunda pobreza. Pero ellos, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. Wow. Nos dice el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Pablo dice no a los filipenses, no a los tesalonicenses, no a los de la iglesia de Corintio, no a ninguna iglesia ni la iglesia en Jerusalén, sino solamente al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. O sea, todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que tú y yo poseemos es porque Dios así le ha placido y nos lo ha dado. Por ello es que podemos decir nosotros, gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina como comenzó. Comienza en Filipenses 1:19, donde dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo os resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. O sea, Él comienza magnificando a Jesús y termina magnificando a
Jesús. Y en la salutación final, punto 3, Pablo en su salutación final dice: saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Cuando el apóstol Pablo habla y dice estas palabras, él simplemente les está diciendo a ellos, aquí en este lugar donde el Señor me ha permitido estar, o sea, me ha usado de una manera gloriosa y sobrenatural. Aún en la misma cárcel, el Señor me ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio. Todos los soldados que han estado conmigo, todos los soldados que me han acompañado, han recibido el Evangelio, han recibido la salvación en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que todos los días Pablo recibía 2 soldados que venían y le ataban una cadena por un lado y una cadena por otro lado, y Pablo estaba en el medio. Y estos 2 soldados estaban con el apóstol Pablo por un lapso de 6 horas diarias. 6 horas diarias. Así es de que el apóstol Pablo, durante esas 6 horas, no hacía más que predicar el Evangelio, hablar de la salvación en Cristo Jesús, enseñarles a ellos de la esperanza de la vida eterna. Y todos y cada uno de estos hombres aceptaron ¿a quién? A Jesús. Por ello dice en el versículo 23, para terminar: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Así es de que para concluir la carta del gozo, o sea, la carta a los filipenses, Pablo termina diciéndonos que su gozo no está vinculado a las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque en todo él había sido enseñado. En todo había sido enseñado. Enseñado a vivir en escasez y en abundancia, enseñado a dar y a recibir. Y finalmente Pablo les dice a ellos en estas palabras gloriosas y maravillosas que el favor inmerecido de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús sea con todos vosotros. Con todos vosotros. Y así termina Pablo la carta a los filipenses. Así es de que, iglesia, abróchense los cinturones, porque la semana entrante, comenzamos, Dios mediante, con la carta a los Colosenses. ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios, pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y esta oportunidad que me diste de enseñar esta carta a los filipenses, a tu iglesia aquí en La Habra. Padre, te pido que me prepares y prepares el corazón de tu iglesia para recibir, mi Dios, la carta a los Colosenses, que es la que vamos a continuar enseñando. Y que de ahí, oh Padre Santo, continúes, mi Dios, enseñándonos y continúes, Padre mío, instruyéndonos y preparándonos para lo que ha de venir. Y Padre mío, lo que más ansiamos es tu regreso. Señor Jesús, ven pronto. Oh, ven pronto, Señor Jesús, llévanos a estar contigo, porque queremos dejar este mundo de maldad y estar contigo en gloria por la eternidad. Henos aquí, Padre, tu iglesia. Henos aquí tus hijos. Bendícenos ahora y llévanos con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.